Buenas noches con todos, bienvenidos a este taller del Movimiento Amigo. Les doy la bienvenida a nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. En esta ocasión tenemos un tema de salud mental, aplicado igual en lo que es el sector público. Tenemos como expositora a nuestra querida amiga Melanie, la persona que nos ha ayudado anteriormente igual en otros talleres. Por lo general, los talleres de Melanie son interactuados, así que se recomienda, por favor, tener encendidas las cámaras y tener atención, porque Melanie nos sabe preguntar y pedir ejemplos. Así que, Melanie, cuando desees, por favor, podemos comenzar. Gracias por esa introducción, Marlon. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller. A mí me da mucho gusto volver a participar en estas actividades porque prácticamente me encanta compartir todo lo que conocemos y también me encanta ser partícipe igual de los talleres con los otros compañeros. Bien, el día de hoy, así como dijo Marlon, vamos a hacer un taller interactivo. Va a ser diferente, sí, a los anteriores porque esta vez traigo un tema que es de importancia y que es de conocimiento. Precisamente el objetivo de este taller es dar a conocer un poco la realidad y tener la noción de algunos conceptos que son importantes para formarnos en este perfil, como hablábamos con Marlon anteriormente, en un perfil político, en un perfil de líder y sobre todo para el Ecuador, a nivel ciudad, a nivel nacional, es importante reconocer ciertos temas y ciertas áreas como la salud, como, bueno, muchas áreas de interés, y en este caso vamos a hablar de la salud mental, que es el área en la que yo me he preparado. Les voy a compartir la pantalla. A ver, no, antes de eso vamos a hacer una prueba diagnóstica, ¿ya? A ver, en este caso el tema de hoy es la salud mental y problemas de salud pública. Pero primero quisiera saber, ¿qué conocen ustedes de la definición de salud? ¿Qué es para ustedes salud? Víctor, ayúdeme participando. Bueno, mi definición sería salud mental, que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Cuando estamos con toda la capacidad para desarrollar ideas y muchas cosas más que podemos hacerlo. Ya, perfecto. Es la capacidad de desarrollo, dice Víctor. Bueno, saben que yo siempre anoto. Ya, muy bien. ¿Alguien más que me dé? Bien, Víctor nos ha dado un poco de la definición de salud mental, que nos dice muy bien, es la capacidad de estar activo, de ser capaz, o sea, de poder realizar las cosas. Fabricio, ayúdame con la definición de lo que sería salud para ti, solo salud. Bueno, salud lo podemos definir como el bienestar físico y psicológico de una persona. Ya, muy bien, físico y Pocas palabras. psicológico. Perfecto. Es necesario entender muy bien, gracias Víctor y gracias Fabricio, que nos han hablado en una manera positiva, ¿cierto? Entonces, hay que dejar de lado esta perspectiva de que la salud es no estar enfermo, porque la salud va más allá de la ausencia de enfermedad. La salud precisamente es un estado completo de bienestar físico, social, psicológico. Entonces, a partir de eso voy a comenzar a presentar las diapositivas. Listo, ¿me confirman si se ve, por favor? ¿Ya? Sí, confirmado. Sí, confirmado, ya. Entonces, bienvenidos a este taller. He dado una bienvenida, gracias por permitirte continuar aprendiendo y dar este espacio para ti. Y recuerda que el principal propósito de este taller es ser consciente de nuestra realidad. Partimos con la definición de qué es la salud, qué es el salud, qué es la salud. De acuerdo a la OMS, la salud es un estado de completo bienestar, como decía Fabricio, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otra parte, la salud mental, ¿qué es? Igual, de acuerdo a la OMS, es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productivo y
fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, tal cual como dijo Víctor. O sea, es una capacidad, es decir, estoy apto para hacer cualquier tipo de cosa cuando tengo salud mental. En este sentido, nos decían que entonces la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y una comunidad. Y también, en este sentido, la salud mental es mucho más que la ausencia de una enfermedad mental. O sea, si yo ahorita me voy a un psicólogo y me dice, yo no tengo depresión, yo no tengo ansiedad, yo no tengo nada, ¿eso significa que tengo salud mental? No, puede ser que no. Puede ser que tenga conflictos, puede ser que tenga situaciones que me impiden desenvolverme de manera ideal en nuestro entorno, con nuestra comunidad. Y no por eso es que tengo una buena salud mental. Buena salud mental es que yo soy capaz y estoy súper bien como para hacer y como para rendir al 100 en mi comunidad, en mi sociedad. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía, dejemos de lado este concepto que decimos, o sea, lo contrario de salud es la enfermedad. Entonces, por tanto, la salud es no estar enfermo. No, la salud es más allá. No estar enfermo es tan solo una parte de la salud. Vamos a ver, recuerdan que en el principio íbamos a hablar de la salud mental y la salud pública. Pero, ¿qué es la salud pública? La salud pública, de acuerdo a la OMS, igual es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir enfermedades y prolongar la vida a través de esfuerzos organizados de la sociedad. Por lo general, el Estado es quien tiene que garantizar esta salud a través de sus diferentes recursos, ya sean recursos humanos, recursos institucionales, recursos económicos, recursos financieros. Pero también es una parte importante de nosotros, o sea, porque son esfuerzos organizados de la sociedad. Por ejemplo, como movimiento, podemos hacer salud pública. Y ahora vamos a ver, ¿qué es un problema de salud pública? Un problema de salud pública, bueno, problema, ustedes saben que es algo como una crisis, una situación negativa, una situación que genera conflicto. Entonces, un problema de salud pública, por ende, va a ser una situación que afecte negativamente a la salud pública, es decir, a los individuos o a la población, en este caso al país. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque genera gasto en el Estado. ¿Y cómo genera gasto? Aquí hay que hacer un análisis desde la magnitud o desde la letalidad. Muchos de los problemas de salud pública causan la muerte o son muy prevalentes. Prevalencia quiere decir que están presentes en muchos individuos y en cierta población, cierto grupo, ¿ya? Entonces, eso es un problema de salud pública. En este taller yo les he traído tres problemas de salud pública actuales en el Ecuador para reconocer y para poder entender cuál es la realidad de nuestro país en torno a esto. Porque muchas veces, bien, estamos pensando que nuestra salud física es importante y obviamente sí, la salud física es importante. La salud física va de la mano con la salud mental, va de la mano con la salud social y todas son como un engranaje, ¿cierto? Pero por lo general se ha reducido al hombre a solo lo físico. Entonces, ¿tengo mi médico? Sí, pero tengo mi psicólogo de cabecera, acudo a un psicólogo, dejo de lado estos prejuicios por ir a un psicólogo, o sigo pensando que tengo que ir a un psicólogo solo cuando estoy loco. Perfecto. Entonces, les he traído aquí al primer problema de salud pública que hay en el Ecuador. La depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Cuando hablamos de trastornos, aquí es muy importante reconocer qué es un trastorno y qué no lo es. Un trastorno es una situación que genera un impedimento en mi desenvolvimiento. Háganse la idea de que, por ejemplo, Marlon, Víctor, Juan Carlos, no solamente son Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos y ya, sino
Por ejemplo, son Juan Carlos en el colegio, Juan Carlos en el trabajo, Juan Carlos en mi vida familiar, son Juan Carlos en mi vida amorosa, Juan Carlos con mis amigos, Juan Carlos personalmente. Entonces, nosotros somos divididos en diferentes esferas. Y un trastorno es aquel que afecta el desenvolvimiento en 2 o más esferas. Entonces, por ejemplo, ya no podemos dormir, nos aislamos de nuestros amigos, ya nos interfiere en el trabajo, no podemos trabajar bien, ya nos interfiere en nuestro matrimonio, nos interfiere en el colegio, en la universidad. Entonces, ahí se ve cuando es un trastorno y obviamente que tiene que tener ciertos criterios clínicos. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque muchas veces te dicen, es que tengo depresión, ya estoy deprimida, ya tengo la depresión, porque estamos muy tristes. Y simplemente no es que tenemos el trastorno depresivo, sino que sí tenemos cierta sintomatología. Entonces, tienen que ser, ¿no?, con criterios clínicos, y a esta depresión clínica es la que nos referimos ahora. ¿Sabían ustedes que la depresión en Ecuador es la primera causa de discapacidad psicosocial con el 7.8% de la discapacidad total? ¿Sabían que existía el término discapacidad psicosocial? ¿Alguien que me pueda hacer el retorno? Sí, es muy importante que nosotros sepamos que el ser directivo no es realmente ir a... Sí estamos. Sí se le escucha, Melanie. Ya, sí se me escucha ya, chévere. Entonces yo les decía, ¿ustedes sabían que había las discapacidades psicosociales? ¿Sabían que la depresión es una discapacidad? No lo conocían. Perfecto, ¿por qué es una discapacidad? Porque nos impide hacer muchas cosas y sobre todo una discapacidad psicosocial, pues porque impide en el ámbito psicológico y social por la relación en la que nosotros nos manejamos en el medio, ¿verdad? Aquí hay algo importante de Ecuador. Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador y Colombia son los 5 primeros países en la tabla clasificatoria de la discapacidad por depresión. Es importante reconocer eso porque Ecuador tiene uno de los índices más altos igual en depresión en Latinoamérica. Aquí tenemos unos datos del INE que nos manifiestan que el 64% de las personas que fueron atendidas por depresión fueron mujeres. Y entre los 19 y 59... ¿Aló? Ya. Entre los 19 y 59 años son las edades en las que más se registraron personas que fueron atendidas por episodios depresivos. De estos se puede ver que 1.339 personas fueron mujeres y 749 fueron hombres. Y es por eso, miren, es importante tener un enfoque de género siempre cuando lo pensemos. ¿Por qué nosotros tenemos un enfoque de género? Por estas características. Porque sí, si bien es cierto, hombres y mujeres son atendidos por casos de depresión, por ejemplo aquí, pero la mayoría, el 64% de esta población total, fueron mujeres. Entonces, es importante y no obviar esa realidad. Obviamente que tenemos que hacerlo tomando en cuenta una realidad integral, una realidad global, pero siempre hay que tener en cuenta quién sufre más, quién se afecta más y cómo podemos contrarrestar esto. Aquí también tenemos el número de psicólogos y psiquiatras creció 198% en 9 años al pasar de 487 en 2006 a 1.451 en 2015. Se aumentaron el número de profesionales. Estas cifras son hasta el 2015 porque son las cifras que tenemos en Ecuador. Eso también es una carencia, todavía no se hace una investigación así grande para conocer la realidad actual. Y sobre todo, ustedes conocen que después de pandemia, esto sin duda se alborotó, esto sin duda creció. Entonces, en el 2015, 1.073 personas se suicidaron. Y en esto sí,
807 fueron hombres y 266 fueron mujeres. ¿Por qué se da esto? Porque los hombres suelen ser más impulsivos, o sea, es una característica de ser más impulsivos, más de una. Entonces, por lo general son por tiros, por balazos, tiros en la cabeza, o sea, lo hacen y lo consumen. Por lo general las mujeres, los intentos de suicidio son por envenenamiento, entonces a veces no se consuma este acto del suicidio. Okay, entonces por eso se ve truncado y por eso los hombres suelen ser los que más consuman estos casos de suicidio. Bueno, por otra parte tenemos este otro problema de salud que es el suicidio en el Ecuador. El Observatorio Social de Ecuador ha dado a conocer que entre el 2014 y el 2019 se produjeron en el país 5.300 suicidios. Esto significa entre 2 y 3 al día. Y los intentos suicidas, 20 por cada suicidio consumado, o sea, por cada suicidio ya realizado. La región más afectada hasta el 2019 era Guayas. Y se estima que durante los primeros 10 meses del año de 2019 han ocurrido 977 suicidios, más de 3 al día. Y preocupan especialmente porque los casos de personas jóvenes han sido los que más se han dado. Inclusive se han dado casos de niños, niñas y adolescentes. Aquí también hay otra cosa importante que las investigaciones traen acá a colación, sobre todo en el Ecuador, que se llama el tema de los subregistros. ¿Qué son los subregistros? Ok, entra una persona con intento de suicidio al hospital. Se envenenó. No te registran en el hospital como se quiso suicidar, intento de suicidio. No. Le registran como envenenamiento, como asfixia, por ejemplo, si se ahorcó la persona. Entonces, esa situación de los subregistros no permite evidenciar en claridad y al 100% la importancia y sobre todo las cifras reales que tendríamos en el Ecuador. Ok, vamos a seguir. Ya. Aquí tenemos, antes de pasar a vamos a hablar también de la violencia. Los 3 principales, miren, depresión, suicidio y violencia, que casi siempre se menciona, se trata. También he dejado pasar un poco el tema de consumo de alcohol y de otras drogas, pero también es un problema de salud pública. En el caso de la violencia, ustedes conocían que a nivel nacional, estos datos solo van a ser de pandemia, del 2020 a acá, la Defensoría Pública registró 1.695 atenciones por casos de violencia intrafamiliar en solo los primeros 21 días del confinamiento. Ni siquiera fue en un año estos datos, sino los 21 días de confinamiento hubo 1.695 casos. Asimismo, el EQ 911 registró 518 llamadas de auxilio por violencia de género en las 2 primeras semanas de confinamiento. Sin duda, como les decía, la pandemia fue algo que afectó, que fue un factor potenciador de ciertas situaciones que antes eran preocupantes y que ahora son más. Por ejemplo, la violencia, la depresión, los suicidios. En pandemia, hasta mayo del 2020, hubo 1.040 denuncias por casos de violencia de género. Y adivinen quién es la provincia en donde más existen los casos. Así es en Pichincha y también es en Guayaquil, ¿no? Pichincha es una de las provincias en donde existen la mayoría de casos. De estos casos denunciados, 163 fueron por violencia física y 494 por violencia psicológica. Esto nos evidencia también que un problema de salud mental. Amiga, Ya. tenemos Franklin que quiere hacer una pregunta. Claro, gracias. Franklin. Sí, primero que nada, buenas noches.
a todos. Quisiera hacer un comentario en especial. Me parece que no se debería aislar el hecho de la violencia intrafamiliar con el consumo de alcohol y la tabla de drogas, porque creo que debería en el país hacerse un análisis más exhaustivo sobre ese tema en particular. Quizás la violencia intrafamiliar me parece a mí que está profundamente ligada con el consumo de alcohol. Y no lo digo solamente por decir, sino mis padres son profesores en escuelas rurales y la mayoría de casos de violencia intrafamiliar se dan porque uno de los dos miembros de la familia son adictos al alcohol. Entonces me parece que aislar un poco, separar esos ámbitos, me parece que no debería ser así, sino que deberíamos hacer un estudio sobre la relación que hay entre la violencia intrafamiliar con el consumo de alcohol y de drogas. Eso nada más, mi estimada Melanie. Me parece excelente el tema que estamos hablando y súper bien, solo eso quería hacer una acotación. Totalmente, muchas gracias, Franklin. Ya te cedo la palabra, Rocío. Sí, totalmente. Es por eso que el taller se ha venido, me pareció importante, ¿no? Porque tenemos que analizar, o sea, cuáles son las falencias de aquí en Ecuador, cómo nosotros, como movimiento, como líderes, podemos aportar en esta situación, cómo podemos prevenir, o sea, cómo podemos hacer que haya salud aquí en Ecuador. O sea, hay que acercarnos y para poder acercarnos hay que reconocer la realidad. Y totalmente, Frank, el consumo de alcohol está íntimamente ligado a la violencia, ya sea por consecuencia de la violencia o ya sea como causa o antecedente de la violencia. Entonces es algo que sí, el mayor porcentaje de violencia está ejercida y en la violencia doméstica se da que hay un consumo de alcohol o de otras drogas. Ok, Rocío. Rocío me parece que tenía mano levantada. ¿Era o no era? No era. Ya, bueno, listo. Entonces continuemos, ¿ya? Permiso, disculpe, buenas noches con todos. Rocío, sí, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo estás? Gracias. Lo que pasa es que está mi móvil un poquito maluco y equivocadamente. Felicitaciones por el tema, estoy aprendiendo. Gracias, Rocío. ¿Ya? Listo, entonces, continuemos. Ahora, bueno, antes de compartir la pantalla, hay igual ciertos problemas de salud pública aquí en el Ecuador que no se han tomado en cuenta como problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes recursos asignados por el gobierno para evaluar esta realidad. Imagínense si no hay los suficientes recursos para evaluar, peor van a haber los suficientes recursos para poder hacer un tratamiento, hacer instituciones que se dediquen a esto. Entonces, ¿ustedes han escuchado sobre los trastornos de la conducta alimentaria? ¿No? Alguien que sepa de los trastornos de conducta alimentaria, ¿han escuchado sobre Bien, Juan, tú sí sabes. Son aquellos que alteran por lo menos el físico de la persona por medio de la alimentación, pues la anorexia, bulimia, si no me equivoco. Uh-huh. Ya, perfecto. Y son los que están conectados, ¿cierto? La percepción mía, de mi cuerpo, percepción mental, altera la forma en la que yo consumo los alimentos. Bien, y ustedes
Todos han sido afectados en esta pandemia, ¿verdad? Varias personas. Pero ¿cuál creen ustedes que es el grupo que más ha sido afectado psicológicamente? Juan Carlos. Creo que mucho por lo que nos vimos afectados en espacios de convivencia y especialmente los jóvenes. Creo que por el auge de redes sociales y sobre todo la creación de estereotipos que ya estaban antes, ¿no? Antes ya teníamos las modelos o los musculosos en revistas, pero ahora los jóvenes tienen acceso a esto en eso de TikTok, de tener estos cuerpos irreales o por lo menos las tendencias que son súper absurdas de perseguir y que al fin y al cabo terminan perjudicando la percepción que tienen los chicos frente a lo que quieren ser. En este caso, los chicos queriendo alcanzar cuerpos súper musculosos que tardan años en hacerlo y que a veces son cuestión de genética más no de esfuerzo, y las chicas que buscan la cinturita, que buscan la delgadez o que buscan algún tipo de cuerpo súper irreal, que es más accesible ahora por el acceso a las redes sociales y por mucho, mucho contenido que se genera ahí. Gracias, Juan Carlos. Correcto. Los jóvenes han sido muy afectados en esta situación. ¿Quiénes de aquí son papás de un adolescente? Ustedes han visto de 2 adolescentes. Perfecto. Somos papás de adolescentes, ¿cierto? Tenemos la realidad en la casa. ¿Cómo ellos se vieron mayormente afectados? ¿Por qué? Porque ellos estaban en pleno proceso de crecimiento, de socialización. Ellos tenían, o sea, lo más bonito de la adolescencia es, pues, vas al colegio para estar con tus amigos. Sales, te quedas un ratito en la salida, conversas, vas hasta la parada del bus. Tienes todo tu proceso de socialización en esa etapa en la adolescencia. Y son personas que han entrado de 12 años y salen de 16 años de la pandemia, perdón, de 13 años y van a salir de 16 años de la pandemia. Entonces, toda esa etapa que tenían que vivirla, experimentarla, porque es muy importante la socialización con los pares en ese rato, en este periodo, se la perdieron. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues sumergirse en redes sociales, estar en el teléfono, estar en las plataformas. TikTok se volvió tendencia en esta pandemia. Hacían videos, veían videos. ¿Quién ponía los filtros? El Internet mismo te pone los filtros. O sea, los algoritmos de Internet, ves un video y te sigue saliendo lo mismo. O sea, no hay una capacidad en la que el joven pueda discernir en lo que sí está correcto o lo que no está, porque todo lo que sale es lo que ve, lo que consume, y lo que consume está bien. Entonces, hay un problema de salud que afectó bastante en esta pandemia, que son los trastornos de la conducta alimentaria, precisamente a los jóvenes. Y conjunto con ellos, se desarrollaron otros problemas, como la depresión, como la ansiedad y como el suicidio, como estábamos viendo, ¿no? Se da mayormente en los jóvenes, en la adolescencia. Ha bajado el rango de edad de los trastornos de la conducta alimentaria, ahora comienza en los 10 años, antes podría ser en los 14, pero ahora tenemos en los 10 años. Y es un problema, ¿por qué? Por esto mismo. Los problemas de salud pública se miden por 2 cosas, por la magnitud y por la letalidad. Es un problema de salud pública porque sí, porque muere gente con este problema. Mueren bastantes adolescentes a través del suicidio o por la condición misma de la desnutrición extrema. Y la prevalencia también. Sin embargo, les voy a mostrar algo. Ahí. Ya. Primero, comenzamos. Los trastornos de la conducta alimentaria son afecciones graves de la salud mental que implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta de comer. O sea, ¿qué es lo que yo pienso sobre lo que estoy comiendo y qué voy a hacer a lo que estoy comiendo? Entonces, tenemos problemas como la anorexia, como la bulimia o la ortorexia. La anorexia es un trastorno de la conducta donde la persona tiene la percepción de sí misma alterada, se ve más delgada, se ve más gordita, con más peso de lo que es. Entonces, ella tiene un problema de percepción corporal.
y hay un problema de restricción en comida. En comida y en todo lo que se refiere a nutrición, ¿no? Carbohidratos, proteínas. Entonces se comienza una restricción excesiva, hasta el punto de no querer o no llegar a comer nada. Y eso desencadena problemas físicos, problemas sociales, problemas psicológicos. La bulimia, por otra parte, que se diferencia de la anorexia es que, primero, la bulimia es la inducción al vómito, ¿no? Entonces, las personas tienen este problema con la conducta alimentaria, pero no pueden dejar de comer. Sin embargo, para sustituir esto y para quitar esta culpa, tienen que inducir el vómito. Y aquí no hay una percepción anormal del cuerpo. O sea, aquí se ven tal cual como están. Esa también es otra diferencia de la anorexia. Y tenemos un término que es casi relativamente nuevo, que es la ortorexia. En cambio, es igual un problema en la relación mía con lo que estoy comiendo, con toda la conducta alimentaria, y digo, ok, voy a comer sumamente sano. O sea, no voy a admitir nada más que, por ejemplo, frutas, que verduras, que diferentes situaciones. Porque voy todo a lo sano. Entonces la ortorexia igual genera problemas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ustedes van a decir, por la ortorexia se va a comer todo lo sano. No, al fin y al cabo, estos problemas, los tres, tienen una relación de conflicto con lo que yo estoy comiendo. O sea, yo no como, en ortorexia yo no como por querer estar saludable, no. Yo como porque no quiero subir de peso. No quiero subir de peso y tengo que comer saludable, entonces por eso. Y aquí se me venía esta interrogante, ¿no es un problema o no es un problema de salud pública? ¿Qué sabemos sobre esto? En países vecinos se pudo encontrar que, según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, ALUBA, en Argentina, 1 de cada 25 jóvenes padece bulimia o anorexia y 1 de cada 10 tiene algún desorden de tipo alimentario. Estos jóvenes, entre los 14 y los 18 años, y hay algo muy importante, que ya les recalqué, el enfoque de género. ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres y de hombres? Mujeres y hombres lo sufren, conductas alimentarias, trastornos de la conducta alimentaria. Pero el 90% de todos estos adolescentes estudiados, el 90% fueron mujeres y el 10% fueron hombres. ¿Eso qué nos hace pensar? En todas las estadísticas. Primero, nos pone a pensar que la realidad no solo afecta a un solo grupo. Los problemas siempre afectan a hombres y a mujeres. Eso hay que tener en claro. Y segundo, nos hace pensar que sí, afecta en diferente medida. Y entonces, por eso debemos buscar diferentes estrategias para los diferentes sexos. ¿Qué ha pasado en Ecuador? En Ecuador, los TCA no han sido identificados como problemas de salud públicas, a pesar de que en un estudio la prevalencia de los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de colegio de la zona urbana de Quito alcanzaba el 18%. Y el 18% es una cantidad, sin duda, que tiene que ser ya preocupante. También había leído ciertas investigaciones que decían que en la pandemia, antes eran, por ejemplo, 2 de cada 10 chicos sufrían algún TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria. Pero en la pandemia, ahora 3 de cada 6 chicos sufren, la mitad. Ya. Entonces, a partir de todo esto que les he dado, la información sobre lo que es la salud mental, lo que es la salud pública, quisiera que desde ahora, desde aquí, primero, que opinen, qué es lo que piensan ustedes al respecto, y segundo, ¿cuáles creen ustedes que son las propuestas para mejoramiento, para cambio? Juan Carlos. Creo que ya le hemos hablado mucho contigo sobre este tema, pero si vemos que un grupo por lo menos es perjudicado más, que en este caso son los jóvenes,
y vemos que dentro de los colegios públicos, escuelas, no existe un acompañamiento por lo menos integral para darle soporte a estos jóvenes, desde ahí estamos fracasando ya como Estado. O sea, creo que deberíamos potenciar estos grupos de DOBES, que serán en mi tiempo, ahorita no sé qué nombre tiene, pero potenciarlo aún más para apoyar a estos jóvenes, identificarlos, identificar cuando están entrando en este proceso y poder darles una solución temprana, dar capacitaciones constantes, incluso a los mismos docentes que somos los que estamos cercanos con los estudiantes, tener estas capacitaciones constantes para poder identificar antes de que el problema se desarrolle, porque cuando el problema se desarrolla es súper feo, súper denso ver cómo un joven se destruye así, y es lastimosamente la salud mental, por lo menos contemplada en un plan de salud pública, ha sido muy abandonado, tanto hablando en investigación como también en por lo menos un plan integral. Y también es un reflejo eso cómo la sociedad lo ve, la poca normalización que hay de ir al psicólogo. Es muy raro el que una persona opte ir al psicólogo estando bien, como tú dices, la salud mental no es simplemente cuando yo ya tengo depresión, sino también para ir a conversar con el psicólogo, cuando me sienta bien para tener un diagnóstico, una retroalimentación del mismo también es importante. Y actualmente, por lo menos gran parte de la sociedad todavía lo mira como algo negativo, como ir al psicólogo es estar loco. Y eso también se refleja en los papás de estos jóvenes, que el joven sufre depresión o sufre ansiedad y termina por lo menos intentando que se cure solo, diciendo que se sienta feliz o que se quite esa tristeza del lado o del otro lado, que coma más, que no es la solución esa, porque cree que el psicólogo simplemente es una sacadera de plata o es para los locos y no quiere que su hijo sea tachado de eso. Muchas gracias, Juanca. ¿Quién alza la manita aquí? Les veo en cámaras. Franklin está con la mano levantada. Sí, perfecto. Sí, ya te doy la palabra, Frank. ¿Quién piensa que ir al psicólogo es estar loco? Así, con todo el corazón, diga yo pienso eso, ¿no? El Pedro. Vaya, abandonando la reunión. ¿Puedo? Ya, Pedro. No sorprende. De hecho, yo creo que mucha gente de mi edad, aunque no lo queramos admitir, por el hecho mismo de que en nuestra época es apenas de donde empezaron a volverse profesionales muchos psicólogos en nuestra sociedad, sí veíamos el tema como peyorativamente, para comenzar sin tener mucha capacidad de entender la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Yo tengo amigos que de hecho son psicólogos y más por la voluntad de entender el oficio de ellos, he logrado entender la necesidad que tenemos como sociedad humana de tener especialistas en materia psicológica. Yo he visto trastornos de la alimentación como los que nos ha descrito Mel el día de hoy y tengo conciencia por los casos que he visto bien de cerca, personas muy cerca a mí, que hubieran sido imposibles de sopesar exclusivamente con fe, con colaboración espontánea. Son realmente asuntos que corresponden al ámbito del trabajo de profesionales. Pero durante mucho tiempo, hasta ver eso de cerca, yo fui una de esas personas que pensaba que solamente era un asunto de locos. Ahora pienso que la salud mental, de hecho, es un problema de todos. Y es un problema de la cordura a la que debemos aspirar como sociedad. Así que más bien, qué bueno que haya gente que pueda dedicarse a eso, que además es una de las cosas más complicadas. Gracias. Sí, precisamente. Muchas gracias, Pedro, por tu comentario. Franklin. Sí, quisiera dar mi opinión sobre el tema de los problemas alimenticios. Me parece un tema muy importante que estamos tocando esta noche y me parece que está muy ligado al sistema educativo actual. Estoy de acuerdo con Juan Carlos y todo lo que dijo, pero me parece que deberíamos implementarlo ya en un plan educativo, pensando ya en el futuro, pensando ya en lo que se va a hacer ahora. Me parece que educación física pasó ya de ser un tema solo de vayan a correr y péguense unas 20 vueltitas a la cancha y eso es todo. Me parece que educación física debe ser incluido ya nutrición, lo que son temas alimenticios, lo que son
temas sobre la salud y sobre cómo deben cuidarse. Entonces me parece a mí que sería un tema muy importante ahorita que está Pedro conectado. Si es que él considera que esto debería ser incluido en una reforma educativa para los años venideros. ¿Me permites, Mel? Sí, Franklin, Claro. definitivamente sí. Creo que definitivamente sí. Y creo que el Congreso Ideológico, hacia el cual el movimiento camina, es una oportunidad de oro al tratar los asuntos que son concurrentes con los asuntos de la salud mental, por ejemplo. Tratarlos para definir nuestra posición a nivel de un plan, de cómo vamos efectivamente a construir las soluciones que podemos proponer, entendiendo que no van a solucionar las cosas para siempre, pero que pueden tal vez aportar en algo en el camino de construir realmente una sociedad más sana, ética, moral, mentalmente. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Pedrito. Precisamente antes de dar la palabra a Rocío y luego Ivana, este era el punto del taller, ¿no? Conocer la realidad y poder sacar las opiniones y poder ver cómo mejoramos. O sea, desde aquí debe surgir las ideas de cómo mejoramos la salud. Cómo mejoramos la salud mental, por ejemplo, desde los colegios, desde la educación. Aquí Juan Carlos nos dijo potenciar DESES. ¿Ustedes saben cuántos psicólogos hay por cada miles de estudiantes? Un psicólogo en un colegio. O 2 psicólogos para 2,000 estudiantes. Que a 1,000 estudiantes cada psicólogo. Y lo que te pide el sistema es eso, ¿no? Que des resultados, que des papel rápido y todo informe y al final eso queda en nada. Y por otra parte también había dicho Franklin el mejoramiento en la malla curricular. Por ejemplo, en educación física, yo también había visto esa propuesta de, ya pasó de moda el, vaya, demos 20 vueltas y ya listo, eso es educación física, ¿no? Educación física debe ser más allá, o sea, una educación integral. Y me hicieron acuerdo a una frase que yo había escuchado, igual, en redes sociales que había visto, perdón, que decía, ahora ya estamos en el siglo XXI, si tú me dices que vas al psicólogo, no voy a pensar que estás loco, voy a pensar que tienes plata. Y eso también es algo súper denso y súper malo, porque la salud mental debería ser igual, así, fácil, accesible para todas las personas. Y no decir que yo porque tengo plata voy al psicólogo. No. Yo porque soy parte del Ecuador, porque soy parte de la población, voy a un psicólogo, así como ir a un médico general, así como ir a un médico nutricionista, así como ir a muchos especialistas. Entonces, también irse al otro extremo de que ahora si tienes plata te vas al psicólogo y ya, o sea, es normal, pero solo si tienes plata también está totalmente, para mi punto de vista, desatinado, porque eso debería ser accesible para todas las personas. Sigue Rocío, Pedro vas a... Pedro vas a... No, sigue, Gracias, Rocío, por favor, pero... estoy anotando dos cosas. Ya. Permiso, gracias. Una vez más, buenas noches con todos. En realidad me uno a las palabras del señor Franklin, me parece, o alguien que me antecedió la palabra, que en realidad antes en el colegio, cuando estaba el psicólogo, era orientación vocacional, luego pasó a Adobe y en realidad ahora desconozco cómo es el término, pero sería la idea de que en las escuelas mismo, en los niños, fomentemos, ya que ellos tienen acceso y pueden acceder, valga la redundancia, a un psicólogo. Y además incluir en esto de las colaciones ya no un poco de leche y unas galletas que más bien eso sirve como, lo digo yo porque a mis pequeños nietos yo he cogido y por curiosidad algún momento me brindaron, me obsequiaron esas galletas, pero eso parece teja para jugar rayuela. En vez de elaborar esos productos tan
que para los niños, en vez de que les atraiga eso, no les llama la atención y dejan ahí desperdiciar. Y por eso tienen acumulado y veo la razón de por qué han tenido ahí acumulado y eso han dejado expirar un montón de productos. A lo que voy es enseñarles también a los niños en la colación a que adquieran el hábito de degustar productos, los frutos secos, que se haga como costumbre, por un lado. Y por otro lado, insisto en que se debe en las escuelas mismo, que ya los niños vayan teniendo esa mentalidad, así como van obteniendo la destreza de sembrar, de saber cuidar una plantita, etcétera, etcétera, que ellos se cuiden también como plantita. Gracias. Gracias, Rocío. Así es, qué atinados comentarios. Ivana. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ivana Castillo, tengo 14 años. Sobre el tema de la salud psicológica, bueno, en mi caso, que yo estoy ya en el colegio, algo que, bueno, desde cuando era pequeña, antes, bueno, en la escuela nos dejaban en educación física, bueno, realizamos ejercicio, pero ahora en la actualidad y antes de la pandemia, solamente nos centrábamos en copiar materia y ya era algo teórico. Entonces ya no había ni siquiera este momento que era 1 hora a la semana de poder distraernos, sino ahora solamente es pasar materia y la nota. Y también ya solamente no hay ese poder de investigar, expresar nuestra creatividad, y en este caso eso, en vez de hacer esto, nos centramos, como algunos dicen, en el celular, pero en realidad es porque no tenemos esto de, como que nos han inculcado de buscar cosas que nos interesen. Entonces, al tener eso, está nuestra mente distraída y podemos también desarrollarnos. Entonces, eso también sería que en las escuelas solamente ahora ya esas se basan más en teoría y no hay ese acercamiento a los estudiantes. Gracias, Ivana, y qué bueno tenerte aquí, qué bueno tenerte en estos talleres, Ivana. Qué chévere, te felicito por participar en estas situaciones. Y sí, precisamente creo que los chicos con la tecnología están avanzando muy rápido y no les estamos cogiendo el ritmo. Pensamos que estamos educando a los mismos chicos de hace 10 generaciones. Bueno, ni nos adelantamos mucho, de hace unas 5 o 6 generaciones. Y pues no, los chicos de ahora ya están más pilas. O sea, ya ellos necesitan otras metodologías. Y como dice Ivana, es una necesidad del acercamiento a situaciones que son más internas, más creativas, más de expresión. Bien, antes de pasar con los otros temas, porque antes de pasar con las otras intervenciones, estamos hablando de la salud pública, ¿verdad? Entonces, hay unas terminologías en salud pública, que es, por ejemplo, la promoción y la prevención. Hablamos mucho de promoción de salud y de prevención de enfermedades en salud pública porque son importantes y por eso siempre tenemos en políticas públicas prevenir tales cosas. Proyecto, por ejemplo, de salud mental de prevención del suicidio. ¿Ya? Porque es importante desde la salud pública trabajar desde aspectos que antecedan al problema para poder ir al problema, atacar al problema. Entonces, cuando hablamos de promoción de la salud, venía al caso, les traje a colación esto, ¿por qué? Porque parece desatinado, ¿no? Tal vez los que nos escuchen por afuera, hablar de salud mental y educación física. ¿Por qué están hablando de salud mental y educación física? Porque es así, porque la salud, todo tipo de salud física, mental, se lo hace a través de la promoción de la misma. ¿Qué significa la promoción? Es realizar cualquier actividad que sea en pro de la salud, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, educación física. Y si hubiera más programas de promoción de salud que de prevención de enfermedades,
otra cosa sería, no habría tantas enfermedades, porque la promoción promociona todo lo que es buenos hábitos de salud, como la alimentación, el sueño, ejercicio, etcétera. Pero cuando hablamos ya de prevención, ya hablamos que estamos atacando o que vamos a atacar a una enfermedad. Por eso es prevención contra el suicidio, o sea, existe el suicidio y por eso vamos a prevenirlo. Prevención contra ciertas situaciones, es porque existen, porque se ha dado un problema en esto y las tenemos que prevenir ya. Entonces, si trabajáramos más en la promoción de la salud, sin duda los problemas reducirían bastante. ¿Quién sigue? A ver, fila. Mito. Mito tengo. Mito a la una. Buenas noches. Bueno, a ver, para comentar algo en el tema, yo para mí al menos, por parte de experiencia propia y todo, yo diría que mucho de ese problema, estas enfermedades nuevas surgen por el tema de que falta un poco de formación en el hogar. Porque el hogar básicamente es la base y si en el hogar yo se puede decir no tengo tiempo, no paso allí, no les enseño a diferenciar qué es lo bueno de lo malo. Hoy en día, como decía la chica que habló hace unos instantes, está el teléfono celular, sí, está a la mano y pueden decir lo que eligen, pero si uno como padre dice, bueno, aquí vamos a tratar de ver, yo quiero que aprendas tal cosa o inculcarle un gusto diferente en lugar de ver tonterías allí, o como la vez pasada una expositora decía, al reggaetón decía expresión artística, ¿no es cierto? Si en lugar de eso yo le inculco, por ejemplo, de que aprenda a diferenciar lo que es la verdadera música, lo que es una actividad física adecuada, si yo le inculco a eso, el niño va a crecer con ese tipo de mentalidad. Porque yo conocí, por ejemplo, en mis tiempos personas, disculpando el término, más gordas, más feas que yo, que es decir, bastante, pero que tenían un amor propio que llegaba de aquí al infinito y más allá. O sea, ellos, nadie los bajaba el ánimo, nadie les bajaba de su nube. Y en mi caso yo me quedaba loco porque yo decía, a ver, si yo me siento menos y él se siente básicamente una estrella que tenía. Y en algún momento yo llegué a casa de uno de ellos y el trato en su familia, en su caso, era otra cosa. Y yo en mi caso me preguntaba, yo decía, si yo hubiese tenido ese trato, también habría terminado igual. ¿No es cierto? Eso es una. Otra, por ejemplo, bueno, básicamente el tema es que nosotros como padres podamos influir en la formación. O sea, al igual que como un perrito, si usted lo educa bien al perrito pequeño, pues, y también está escrito en la Biblia, de grande será algo muy diferente a lo que será si se lo deja suelto. Y el principal problema aquí, para llegar a algo así como la familia, aunque a todos nos cuesta un poquito, sí es el dinero. Porque si en mi casa yo tengo 3 hijos y con el sueldo del padre no alcanza a mantener a los niños, tiene que salir la madre a trabajar. ¿Quién ayuda en la formación de esos niños? El tema de nutrición. Fui competidor alguna vez, entrené algo a manera de alto rendimiento por mi cuenta. Y para alimentarse como se debe y nutrirse adecuadamente se necesita dinero. Sin dinero no hay nutrición. Por eso, como dice Lacito, dice que ahorita va a gastarse la plata para mejorar la nutrición de los niños en graves, básicamente, de nutrición crónica. ¿Y por qué mejor no busca la forma de generar empleos para que el papá tenga? Y bueno, como tengo dinero, pues yo puedo comer un poquito más. Ese básicamente es el principal problema aquí. Y la otra parte, por ejemplo, el tema de educación, como decía un compañero hace ratos, el tema de manejar la educación física. Sí, hoy en día ya no es como antes, ya no dicen vayan, hagan patitos, zapitos, hagan lo que les dé la gana, sino que ahora ya todo ya tiene su metodología, tiene su porqué y tiene su explicación, tiene su ciencia. El tema de la parte de educación física ayuda bastante en la parte mental. ¿Por qué? Porque ayuda a formar bastante. Si usted aprende algo de deportes de contacto, aprende a manejar su cuerpo, controlar su mente y de paso también se desestresa. Que en estos tiempos el estrés básicamente ya es una enfermedad
en el caso de uno, por la carga de trabajo, por la falta de tiempo, porque uno quería hacer una cosa y no la pudo hacer, porque quería, qué sé yo, los niños le dijeron vamos a salir en la tardecita y resulta que por trabajo ya no pudo y los niños comienzan a molestarlo por un lado, por otro lado, inquietarlo porque usted prometió algo, pero el trabajo le dice que tiene que terminar el trabajo, así que eso es una locura. Y por ese lado la actividad física ayuda bastante. Ayuda un mundo. Ahora la otra parte, por ejemplo, eso de que, por ejemplo, ir al psicólogo, cosas así, también depende de dinero. En una casa con un sueldo básico de $400 al mes, ir a darse el lujo de ir al psiquiatra, pagar medicina, salud y la comida. Por ese lado, básicamente ahorita, todo lo que es servicios adicionales, aparte de la comida, vienen a terminar siendo hoy en día, para la mayoría de ciudadanos, vienen a ser un lujo. Exactamente. Y eso es lo que Que decía. el dentista tiene que gastar dinero, y eso es otro lujito más. Por mucha necesidad que tenga dos cosas, o como o me atiendo. Esa es la diferencia. Aquí básicamente el principal problema es formación en el hogar y la otra, recursos económicos. Mucha gente dice que el dinero no compra la felicidad, pero el dinero ayuda y ayuda a un mundo. Gracias. Sí, correcto, Mito. Eso es lo que decíamos y decíamos por qué la nutrición, por qué las especialidades tienen que ser eso, un lujo. Sí, debería ser un derecho. Xiomara. Pedro. Xiomara, Pedro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Xiomara Quinteros, de Durán. Un gusto enorme poder compartir con ustedes. Ya he estado 2 veces presente, pero así, agachadita, escuchando. Me gusta escuchar. Bueno, tengo 2 posturas al respecto de lo que he escuchado. Una de ellas, comparto mucho lo que acaba de mencionar el compañero anterior. Aunque tengo 27 años, yo sí soy fiel creyente de la exigencia del ayer, definitivamente, de la preocupación del papá que decía, el psicólogo es el palo, es decir, es mejor. Aunque no comparto la parte de la violencia, sí la exigencia del ayer. Si yo quiero un adolescente contento, yo lo dejo ser. Si quiero un adolescente confiado, le digo, ¿sabes qué? Podemos hacer esto. El día de hoy es verdad que la mayoría de los padres o personas trabajamos, pero yo tengo una niña de 5 años que a la hora que yo llego del trabajo, hija, a ti te queda prohibido el celular, a ti te queda prohibida la televisión hasta que tú no termines tus responsabilidades. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Las tareas. Ese es tu deber ahora. Pero así mismo el fin de semana, ¿qué tienes que hacer? Gimnasia. Vamos, que tú puedes. A veces llora, ¿no? Porque no le sale. Vamos, tú puedes. Confío y le doy confianza, así a mí me falte. Tengo esa postura. Y les quiero comentar una anécdota y me acordaba, de acuerdo a lo que decía Melanie, un gusto. Yo fui docente hace unos años de niños de maternal a primer año de básica. Y es tan interesante esta parte de la parte mental de los profesionales en esta área, que estén realmente preparados o que estén en el área, en la parte educativa, que sí estén presentes y preocupados. Tenía un niño que no sabía decir ni agua, tenía 2 añitos, estaba en maternal. Él si quería agua, me señalaba el agua. Y yo cerraba los ojos y le decía, no sé, no veo, le decía, no veo. Y poquito a poco fue aprendiendo a hablar. Resulta que me pusieron con él maternal, pre-kinder, kinder, hasta que llegué a primer año de básica. Y él era impresionante. Todas las profesoras se quejaban de él porque era muy violento. O sea, él llegaba y ya quería imponerse, a veces empujaba a alguien. Pero si me preguntaban a mí, yo podía decir que lo que le hacía falta era actividad. Actividad. Yo le decía a la mamá, ¿sabe qué? Póngalo a cursos extracurriculares, que desgaste toda esa energía, porque las personas somos tan diferentes. Unos son más tranquilos y otros no. Él necesitaba desgastar eso. Fue a 1000 psicólogos, hasta lo revisó la psicóloga de la institución, y ella dijo, no, el chico es violento. Él no puede ya seguir en la institución, inclusive
yo tuve que salir del trabajo y la mamá me llamaba y me decía, Miss, vuelva, porque el niño me dice que ya no quiere estar ahí. Yo lo llamaba por teléfono y me decía, yo le digo, bebé, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no quieres estar en clase? Lo que pasa es que las mises no me quieren. Tú me dices que yo lo hago bien, tú me dices que yo puedo, ellas me dicen que yo soy pegón, que yo soy violento. Para acortar y resumir, porque me estoy alargando mucho, resulta que la señora se preocupó por buscar un profesional en esta área, que lo que determinó era que el coeficiente intelectual del menor era superior. Él necesitaba específicamente desgastar su energía mentalmente, físicamente. Entonces, ¿cómo tú identificas? La unidad educativa le dijo, chao, te vas, porque eres violento. Eso lo único que refleja es que las unidades educativas hoy en día no están preparadas para esa realidad. Hay tantos niños, porque esa es la edad en la que tú identificas a este tipo de menores y no lo sabes diferenciar porque no estamos preparados. Es tan importante esta área, aunque es nueva aparentemente, que a pesar de eso tal vez no está bien focalizada o no está realmente enfatizada. Sabes que me voy a preocupar por ver a cada menor, como dijo Melanie, sabes que hay un psicólogo para un pocotón de estudiantes, un pocotón de niños. ¿Cómo lo identifico? Es por eso que tenemos tal vez problemas hoy en día con los adolescentes. Entonces, sí tengo esas dos posturas de que evidentemente importa mucho lo que tú haces en casa como padre, como hermano, influyes en la confianza, ser un poquito más positivo hacia la vida, porque eso es lo que se necesita. Hemos pasado tantos momentos negativos y últimamente más. O sea, pongámosle un poquito más de sonrisita, más de amistad a las cosas, para que ellos están en este momento tan decaídos que necesitan. Entonces, esa es mi postura y me ha gustado mucho. Gracias. Gracias, Xiomara. Gracias por tu intervención y precisamente recordemos todos lo que dijimos al principio, ¿no? La salud pública es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir enfermedades y prolongar la vida, pero ¿cómo? A través de esfuerzos organizados por la sociedad. Organizados por la sociedad. O sea, no hay que echar la pelotita al Estado, a los gobiernos, a todos debemos formar parte de eso y están los padres, están las instituciones educativas y varias personas, todos los conformamos la sociedad. No sé quién quiere hablar primero, Juan, porque les veo que están así, Juan, Marlon o Pedrito. Juan o Pedrito. No, siempre la edad antes que la belleza. Marlon, primero, por favor. Gracias, Pedro, gracias. Verán, yo discrepo un poco en la idea de que si bien puede ser algo integral, como tú me dices, por parte de la sociedad, pero sin la intervención del Estado muy poco puede hacer la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos reconocido muchos de los errores que tanto institucionales, en los colegios, en el sistema educativo, pero también tenemos mucho de eso en un reflejo de cómo se han ido formando las familias. O sea, también tenemos errores dentro de las familias, lo que decíamos anteriormente, la idea de que los papás tienen esta idea negativa frente a la idea del psicólogo. Pero también la mala crianza que existe. Recuerden que cualquiera puede tener un hijo, pero no todos pueden ser papás. Es muy diferente. Entonces, frente a eso, yo considero que en el momento en que nos encontramos ahorita, en estas condiciones tan deficientes, hablando de sistema de salud pública, en el tema de salud psicológica, es muy, muy, muy deplorable. El Estado sí tiene que intervenir en el sentido organizacional. ¿Cómo? Yo creo que mucho de la idea de la promoción y la prevención se trata de educar a los padres. ¿Cómo se da esto? Procesos formativos a los padres. ¿Cómo se puede formar de mejor manera a un niño? No sé si incluso los papás tienen acceso a grandes herramientas ahorita virtuales en donde te dan por lo menos tips o te dan cómo afrontar una crianza un poco más proactiva frente a tu niño. Porque lo que hablábamos en cuanto a estos problemas alimenticios que pueden sufrir los adolescentes es mucho por esta idea de autoestima y también por la idea de sufrir una aceptación
y también una idea que va arraigado de poca aceptación que tienen en sus círculos sociales. Pero eso también se da porque en las casas, como mencionabas, Xiomara, a veces no existe el acompañamiento de los niños. Entonces, si nosotros prevenimos por medio de la capacitación a las familias, desde ahí, teniendo un sistema articulado también potenciando el sistema de salud en las escuelas, y también algo que te voy a mencionar después, estamos ya teniendo este proceso de prevención de salud pública, dándolos a los padres para que fomenten en los niños esta autoestima, esta comprensión, formando jóvenes o por lo menos niños y niñas que tengan las herramientas suficientes cuando lleguen a la adolescencia, no se desbaraten, no comiencen a caer en este círculo vicioso. Puede ayudar bastante. Y lo otro, es verdad lo que dice Mito, por lo menos la salud en cuanto a ir al psicólogo es carísimo. Pagarte una sesión psicológica, un psicólogo chichigua te puede costar $20, pero esos son $20 que a veces son semanales, son $20 semanales. Y si te quieres ser un experto ya más preparado, te cobra 60 para arriba. No te digas un psiquiatra te cobra carísimo. Entonces, no todos podemos darnos el lujo de pagar un psicólogo. Frente a eso, ahí viene otra vez la cuestión del Estado. Para mí, sí, dentro de esto, tenemos un sistema de salud grande en la idea de que tenemos sus centros de salud que están súper mal utilizados. Por lo menos aquí en mi barrio, que es un barrio popular, antes había un psicólogo en el centro de salud. Y era muy utilizado por los jóvenes, por los niños, por los propios padres, era ocupado. Y de la noche a la mañana le sacaron. Entonces, este subcentro de salud se quedó sin este psicólogo. Y para mí es importante que por lo menos los subcentros que están ubicados en zonas barriales determinadas, por lo menos están geográficamente ubicados como que puedan ayudar a sectores específicos, sí cuenten con un psicólogo especialista, no se diga un psicólogo clínico, incluso un psiquiatra también que pueda hacer esos acompañamientos, porque recordemos, para tener un bienestar, tener un buen vivir como se busca tanto en este país, tenemos que tener también estabilidad psicológica y salud psicológica, y es parte de esto que se ha dejado de lado. Gracias, Juanca. Marlon. Bueno, primeramente, Melanie, felicitándote por la exposición. Me pareció muy buena, ¿no? Aparte de felicitarte a ti, también felicitarle a Ivana. Es la primera adolescente de 14 años que le tenemos en estos talleres. Y si se puede igual seguirse uniendo, igual sus compañeritos, bienvenidos sean acá. Tenemos muchos temas de importancia que pueden aprender. Bueno, ahora sí, concreto a lo que es la salud. Entre uno de los pilares fundamentales de los objetivos de Pedro José está la salud, aparte de la educación, la seguridad, ¿no? Pero también está la salud. Entonces, dentro de la salud, nosotros siempre pensábamos en lo que son solamente las enfermedades físicas, pero es demasiado importante lo que es la salud mental. Entonces, ahora nosotros vamos viendo ya con el avance de la tecnología, del tiempo, que esta es una enfermedad muy silenciosa, pero que existe. Y como decía igual Juan Carlos, Xiomara, bueno, y todas las personas que comentaban antes, también debe ser parte del Estado, o sea, debe involucrarse más el Estado. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, si es que se involucrara más el Estado, debería haber este acompañamiento de psicólogos y psiquiatras desde donde están las madres embarazadas. Entonces a ellas sí les igual haciendo un seguimiento, ¿no? Y también irle diciendo de que cuando el niño ya nazca, también irle haciendo un acompañamiento con el psicólogo, con el psiquiatra, en los centros, en las guarderías que había, y en las escuelas, en los colegios, incluso debería fomentarse en el pensum académico también algo de este tipo de materias, ¿no? Como psicología y como tú decías, igual, o sea, aumentar los psicólogos en los colegios. Alguien decía, creo que era Rocío, que antes era la orientación vocacional, después era el DOVE, ahora no sabemos si es que hay o si es que existe, pero creo que es una profesión que actualmente tiene o sea, es algo demasiado importante para nuestros jóvenes, porque con este seguimiento, este acompañamiento, igual se puede ya ir detectando
cómo es la personalidad, ¿no?, de cada uno de los individuos. Más que todo, también podemos prevenir problemas y más que todo, estos psicólogos y psiquiatras ya pueden concientizar a la gente, pueden crear conciencia, porque últimamente, como hemos visto, por ejemplo, el problema de las cárceles y esas cosas que parece que se ríen ahí, entonces aprovechar a los psicólogos para desde niños irles formando a las personas hasta adultos, ¿no? Eso nomás, Meli, y muchas gracias por el taller. Muchas gracias, Marlon. Antes de darle la palabra, quiero que vean esto, porfa. Hola. Espérenme. Con mucho retorno, Clemencia. Ya. Les voy a compartir unos datos que igual me parecieron súper importantes sobre la salud mental en el Ecuador. Y se habla de los recursos económicos. Porque como decía Mito, o sea, la felicidad no, el dinero no da la felicidad, pero sí que ayuda, y ayuda en todo sentido. Y en este caso, en recursos económicos, desde el año 2013 hasta el 2019, constan dentro del presupuesto de los proyectos de inversión del Ministerio de Salud Público un monto destinado a la creación e implementación de servicios de la red de salud mental comunitarios y centros estatales de recuperación de adicciones, para adicciones. Pero ¿qué pasa? Que este presupuesto fue eliminado dentro de la proforma del Presupuesto General del Estado 2020, pese a la observación que hubo en la Asamblea Nacional. Y para el 2021, para la proforma del 2021 enviada a la Asamblea Nacional por el gobierno actual de Guillermo Lasso, no consta ningún presupuesto específico para salud mental. Aquí podemos ver los presupuestos de la salud mental y comunitaria y los centros de recuperación. En el 2013, en el 2015 fue donde más presupuesto hubo, 6 millones. 2019 igual, 6 millones. Pero en 2020 no existe información. ¿Qué pasó en 2020? De 2020, claro, hubo la crisis y ¿qué pasó? Acá también es importante esta nota que mencionan, ¿no? La mediana del gasto en los servicios de salud mental a nivel mundial está en 2,8 del gasto total destinado a la salud. Los países de ingresos bajos gastan alrededor de 0,5% de su presupuesto de salud en servicios de salud mental. Y los países de ingresos altos, el 5,1%. En la región de las Américas, el gasto oscila entre el 0,2% en Bolivia y el 8,6% en Surinam, según la OPS en el 2020. La nota 2, ¿qué pasa con Ecuador? No existe información pública sobre el gasto actual total sobre la salud mental en Ecuador. O sea, es importante conocer esta realidad también. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos, y como decía el Juan, no? Poco podemos hacer si el Estado no interviene de una manera eficiente. Ya, ahora sí, Pedrito. Muy bien traído a colación por Mel, de hecho, las cifras. Y justamente es por ahí por donde quería ir un poco. En realidad, esas cifras de que el presupuesto contenga menos inversión, asignación, utilicen ustedes el término que deseen, menos dinero para estos asuntos. En realidad no quiere decir que hagamos mejor o peor esfuerzo, lo que quiere decir es que el sistema está mal concebido. En realidad, el asunto de salud, como nosotros lo visualizamos, es un asunto que es de responsabilidad del Estado, pero no es un asunto meramente presupuestario. De hecho, las asignaciones a nivel de discurso político son fáciles de hacer. El día de mañana, el municipio a cargo de Melanie se hace cargo de una obra que no puede ejecutar y yo como gobierno central le digo, no te preocupes, yo la pago. No tengo de dónde, pero ya dije y quedó bien. Entonces lo pongo en presupuesto inclusive, pero no se va a cumplir. Lo que pasa con el sistema es que en realidad gastamos periféricamente en asuntos que son de poca relevancia y no le damos una estructura para que sea sostenible en el largo plazo. Nosotros planteamos un esquema original dentro de la emergencia que implicaba usar recursos provenientes del petróleo para 3 asuntos: salud, educación y seguridad. Y nos mantenemos en eso, porque la pandemia es una situación que todavía está estacionada como fenómeno económico y como fenómeno cultural y como fenómeno social entre nosotros, y seguirá entre nosotros por lo menos el próximo quinquenio, los próximos 5 años al menos.
En la lógica de esa economía, necesitamos hacer que el sistema dependa menos de lo que es el presupuesto del Estado y más de lo que como ciudadanos podamos aportar para sostener nuestra salud. Por eso pensamos nosotros que el sistema de salud tiene que funcionar alrededor de garantizar que haya más personas integradas a la seguridad social y aportando, aunque sea un poquito, para poder generar una responsabilidad cruzada, intergeneracional e interregional entre todos los ecuatorianos para garantizarnos el acceso apropiado a más y mejores servicios, en este caso de salud, incluyendo los de salud mental. Los seguros privados. Mel, no sé si tenemos estadísticas sobre el tema, y de hecho son dos estadísticas que en aras al tema del Congreso Ideológico sería bueno alrededor de estos asuntos, específicamente de salud mental, recoger. El uno es, si los servicios de salud, como a nivel de aseguramiento, cubren efectivamente los servicios a nivel preventivo, a nivel psicológico o incluso psiquiátrico. ¿Qué tipo de medicación sí cubren los seguros y cuáles no? ¿Cuáles cubre o no la seguridad social y cuál es el sistema de salud pública? Esas son unas estadísticas que son importantes de conservar para poder diseñar de dónde garantizar los recursos para que la gente tenga acceso a estos servicios. Y el otro es, ¿cuál es la estadística de éxito o fracaso de los servicios que efectivamente prestamos como sociedad para la atención de estos fenómenos? Yo he encontrado básicamente solamente alrededor de enfermedades catastróficas, resultados sobre estadísticas de muerte básicamente de las personas, porque son estadísticas by default. Lo mismo de enfermedades terminales, personas con condiciones de HIV o ese tipo de enfermedades catastróficas en general. Pero cuando hablamos de estos problemas generalizados de salud pública, no encuentro estadística que diga cuántas personas se curaron, cuántas personas están mejor, cuáles tratamientos efectivamente han tenido resultados positivos para qué personas y en qué circunstancias. Y evidentemente es un asunto que no puede provenir del estudio empírico o incluso académico de un centro de formación privado. Tiene que ser el Estado el que levanta esta información, porque está en el nivel del censo de la población general, abierta. Y si no está esa data registrada de alguna manera, en realidad es poco probable que logremos una planificación económica para garantizar la suficiencia de los servicios que necesita la población. Eso, más bien que como comentario, es una pregunta para las tareas que vamos a asumir en las siguientes semanas y meses. Y más bien dejado planteadas esas preguntas sobre las cuales lo que sí puedo decirles, y coincido con Mito, es que lo que se necesita es plata para poder atender esto. Es saber cuánta es la que necesitamos. Y sí, creo que en el corto plazo y durante la vigencia de la pandemia, quiero resaltar la actitud de Xiomara. Siento que por ahí es el esfuerzo mínimo que podemos hacer todos, estar positivos. Y a Ivana, que está ahí escuchándome, que está creo con su papá, quiero agradecerte, Ivana, muchísimo por estar presente el día de hoy. No sabes lo motivante que es escucharte y saber que estás aquí. Y más bien quiero dejarte abierta la oportunidad a ti, a tus compañeros, a tus amigos, de que planteen los temas que son de su interés para que los podamos traer a estos espacios y lo podamos trabajar juntos. Yo personalmente quiero ponerle interés a escucharles. Ustedes, de hecho, creo que es la persona más joven que algún rato se ha sumado, excepto el hijo de alguien que alguna vez acompañó a alguien más pequeño, pero es la primera persona que interviene directamente y realmente es muy importante. Esta fecha es importante para nosotros porque tú has estado aquí hoy, Ivana. Muchas gracias. Gracias. Y es que sí son muy interesantes los temas que se hablan aquí y sí son de interés y a mí me interesan y sí me gustaría seguir escuchando más talleres. Gracias. Qué chévere. Guillermo Guamialama. Hola, hola.
Hola, Guillermo, te escuchamos. Hola, bueno, yo quería dar, bueno, yo bailo breakdance, hago hip hop, y bueno, yo soy tallerista, he venido dando talleres en diferentes barrios, diferentes lugares, a niños de escasos recursos, de todo tipo, entonces, y prácticamente yo he visto que el baile es una parte muy fundamental, es como una herramienta de construcción hacia la sociedad que le da forma y que le ayuda a tener, pues, como ahorita estamos tocando el taller de paz mental, ¿no? De tranquilidad. Sí, de salud mental, Guillermo. Así. Sí, sí, eso es lo que quería acotar de nada más. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Sí. Yo una cortísima ahí. De hecho, Guillermo, si haces talleres que funcionen con hip hop, me gustaría, Juan Carlos, ojalá Marlon, podamos compartir un poco con Guillermo también, porque hay algunas dinámicas alrededor del hip hop y del arte urbano que vamos a tocar en talleres. Que también, no, contigo, Guillermo. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Lorena. Buenas noches con todos, qué gusto poder verles. Bueno, yo aquí le quería hacer no les prendo la cámara, mil disculpas, estoy en mi terapia física para mi rehabilitación de la cirugía, entonces no le voy a prender la camarita. Pedro, lastimosamente poder tener unos datos estadísticos de cuántos pacientes están recuperados en el área psicológica y psiquiátrica es bastante difícil. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud lo que básicamente siempre se pide son datos de número de pacientes, nunca más allá a los resultados. Es por eso que las atenciones son de unos tiempos bien cortitos. ¿Cuánto dura una atención de medicina general? 15 minutos. Una con el especialista 20, 25, 30, exagerando. Las terapias de psicología o de psiquiatría no solamente es en base a la medicación, es también el conversar con el paciente. Y a veces al médico psicólogo clínico no se le da el tiempo necesario como para atender correctamente al paciente. Lo que le califican al final del año en las metas que deben cumplir es cuántos pacientes vio. Porque si usted no cumplió el número de pacientes que tenía que cumplir, puede ser que el contrato ahí termine. Entonces, ¿cómo seguimos trabajando en el sistema público cuando yo tengo que hacer números y no resultados, no calidad de la atención? Eso por un lado. Entonces, difícil, Pedro, que tengamos resultados cuando no nos interesan los resultados en realidad. Nos interesa el número de pacientes que se ven día y hora. Es algo que también hay que cambiar en el sistema. Por otro lado, la tecnología, si bien nos ha abierto las puertas para muchas cosas, es una herramienta que está siendo mal utilizada. En el campo de la salud, el paciente ya viene con el tratamiento en una hojita anotado. Y si no coincide con el tratamiento que el médico le va a dar, el paciente se pone ansioso y puede entrar en depresión. Entonces, esto influye en la salud mental. Ahora todo mundo tiene acceso a poner dolor de cabeza y le puede salir tumor cerebral. Dolor de estómago, le puede salir cáncer de estómago. Entonces, todo esto influye en la salud mental. Ahora los jóvenes ya no conversan a papá y mamá la tristeza que tienen en su corazón. Él se peleó con el enamorado, el chico que le gusta no le hace caso. Sí, ya no hace eso. ¿Por qué? Porque ahora como tiene la tecnología, busca qué hacer a través del internet. Estoy triste, ¿qué hago? Mi enamorado no me hace caso, ¿qué hago? Y la tecnología mal usada también nos está afectando desde los niños, jóvenes y adultos a nuestra salud mental. Por eso debemos en casa, como decían muchas personas, en casa debemos comenzar a cambiar esto. Yo sé que llegamos cansados, que tenemos tantas cosas que cumplir, pero hay signos que los papás deben aprender a identificar en sus hijos para tomar cartas en el asunto. Es difícil que eduquemos en total a todos los padres, a los jóvenes, es difícil, pero yo sí
siempre he puesto, tengo esa propuesta, por lo menos con los pacientes, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero siempre con los pacientes nosotros les enseñamos a los papás a ver ciertos signos en sus hijos, que ya son alerta para ver que algo está pasando, ¿sí? Si yo tengo un papá o una mamá, un tío, un abuelo, que sepa identificar ciertos síntomas, ya es una ayuda para nosotros. Que hay que trabajar en el área de salud mental, hay que hacerlo. Una persona que no está tranquila, que está sin ansiedad, sin depresión, es una persona mucho más activa. Miren que la salud mental, y no me va a dejar mentir Melanie, la mente es tan poderosa que por eso uno insiste y lee algún síntoma y usted ya lo tiene en la noche. ¿Sí? Entonces hay que comenzar a trabajar también en eso. Si yo estoy tranquila mentalmente, mi cuerpo físico, mi salud también va a estar mucho mejor. Entonces, hay mucho que trabajar, Pedro, pero que esto sea un paso fácil en salud mental, en salud física, créame que no, Pedro. No son las cosas así de fácil como usted quiere de pronto encontrar resultados, porque siempre son números, son estadísticas, son metas que nos piden que debemos cumplir. Entonces el trabajo está largo. Muchas gracias, Melanie. Me parece perfecta la exposición, y a todas las personas que están aquí nuevitas como oyentes, qué alegría saber que somos más. Ojalá y cada día seamos cientos y miles, que vamos aprendiendo, porque esto que hoy día escuchamos, ya lo vamos a conversar con otras personas y nos va a servir. Gracias. Gracias, Lorena. Sí, Gracias, precisamente es el problema de la salud pública. Te piden números y al final, ¿qué? Termina en otro problema de salud mental para el personal de salud, que es el burnout, el síndrome del quemado. Fernando Villón. Hola chicos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver a tanta gente interesada en un tema tan importante, y gracias Pedro también pues por estar liderando este taller, y gracias a todos los que han expuesto. Bueno, yo lo que me asombra, realmente tengo que decir con un poco de sorpresa, que este tema para mí, que formo parte del grupo, del chat, y estoy siempre siguiendo al movimiento amigo, no pensaba yo que iba a ser como a juntar tantos temas en uno mismo. Y eso lo dijo Melanie desde el comienzo, ¿no? La salud mental no es solamente la ausencia de enfermedad, sino la capacidad nuestra de aportar algo positivo a nuestra sociedad. Y entonces ahí es donde vemos que, a mi modo de ver, aquí, y de todo lo que he escuchado, ¿no? Y que ustedes, no lo voy a repetir, que ya ustedes lo han escuchado, este es un tema que en realidad me sorprende, pero debe ser por algo, que junta todos los temas que a nosotros como movimiento nos preocupan, que son la economía, lo hemos escuchado, que son la educación y la cultura, y que es la política. De todo eso hemos oído algo, y todo confluye, como digo, me parece casi mágico, pero es así, y no debería sorprendernos realmente. Entonces, voy a tratar de ser breve y solamente mencionar ciertos aspectos que a mí me llaman la atención de estos tres temas, lo que es la economía, la educación y la política, y cómo podríamos como movimiento abordarlos. En el caso de la economía, y aquí voy a resumir, y quiero que comprendan que esto es solamente mi opinión, que obviamente pueden o no compartirla. En el caso de la economía, nosotros vivimos en el mundo actual vivimos entre dos polos, neoliberalismo y progresismo. Y si ustedes se fijan, el neoliberalismo lo que ha hecho es irnos privando del sustento material a los países. El neoliberalismo busca privatizar todo lo que es del Estado, busca abrir fronteras, busca reducir aranceles a cero, busca poner precios de mercado a todo y comercializarlo todo. Ese ha sido el neoliberalismo. Y su contraparte, el progresismo, que viene de las mismas fuentes, eso ustedes se darán cuenta. El progresismo, en cambio, lo que busca es dejar al hombre sin el sustento de su propia familia. Ahí están las políticas de género, las políticas de relativismo moral, las políticas de
cómo es de libre de las drogas, ¿no? Entonces, el neoliberalismo y el progresismo, por un lado, nos están quitando el sustento material y por otro lado, están atacando al propio ser humano y aislándolo de todo y privándole de la última protección que le quedaba, que es la familia. O sea, esto del ataque, de la guerra entre sexos y de poner a los hombres contra las mujeres y de los hijos contra los padres, eso va a privar al ser y va a dejar al ser humano expuesto ante el capital transnacional. Lamentablemente, tengo que decir que tenemos que ver la manera de contrarrestar ambos extremos. No podemos irnos ni por el neoliberalismo ni por el progresismo. Tenemos que crear como cultura, como sociedad, otras alternativas. Ahora viene la educación. Ya voy por el segundo y pronto terminaré. La educación, yo estaba conversando con una persona, amiga mía, hace poco, justamente sobre estos temas de salud mental, y veíamos que existe en nuestra sociedad mucha desidia, mucha gente que no le importa nada, o sea, que se gastan todo el dinero como si no hubiera un mañana, que le pegan a la mujer, que maltratan a los hijos, que se van de juerga, que se endeudan. Mucha gente irresponsable, eso es una realidad, o sea, se lo dijo ya, hay a veces una actitud irresponsable tanto en mayores como en adolescentes y hasta en niños. Entonces, una de las cosas que yo veo, y esto va directamente al tema de salud mental, nosotros tenemos que tratar de ver un enfoque un poco más hacia atrás. Y yo decía en esa conversación que tenía, aquí nosotros los ecuatorianos y también en el resto de Latinoamérica tenemos un problema, y un problema que viene de muy atrás y que nuestro sistema educativo lo ha estado perpetuando. ¿Cuál es ese? Que odiamos al padre y nos avergonzamos de la madre. ¿A qué me refiero con esto? Nos han inculcado desde pequeños que nuestro padre español era un ignorante, un abusador, que vino a colonizarnos, que se robó todo el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras ahorita tenemos multinacionales de todo el mundo que se llevan el oro, la plata, el cobre y nadie dice ni pío ni esta boca es mía. Pero seguimos hablando de cosas que pasaron hace 500, 400, 300 años y eso está ya hecho metástasis en el sistema educativo. Por otro lado, nos avergonzamos de la madre. ¿Por qué? Porque se nos enseña que los españoles vinieron y violaron a las indias, violaron a las mujeres, por tanto, yo soy producto de una unión casi que ilegítima, ¿no? Entonces, eso, aunque ustedes no lo crean, yo me he dado cuenta y probablemente habrá gente que lo comparte, eso está en la mentalidad absolutamente de todos, desde los líderes políticos y económicos hasta el último trabajador o persona humilde del pueblo. Tenemos como sociedad latinoamericana o hispanoamericana esa tara mental de que odiamos nuestra historia, odiamos nuestro origen y lamentablemente tengo que decir que eso además es en gran medida falso. Y ahí tenemos un campo que atacar en la zona educativa. Ya hablé de cómo atacar la parte económica y hablé de cómo atacar la situación educativa. Y lo digo porque somos un movimiento político, ¿no es cierto? Tenemos que ver el big picture, como dicen los gringos. Tenemos que ver el cuadro general. No podemos quedarnos únicamente en paliativos y cuestiones puntuales, sino ver por qué se producen las cosas e ir a las causas raíces. Y por último, en el tema de la política, ustedes ven que, y eso es algo que como movimiento político deberíamos ver cómo contrarrestar, pero en resumen voy a decir, como país tenemos que abrirnos a nuestros vecinos, tenemos que encontrar una forma de lograr una mancomunidad hispanoamericana, porque a la final nosotros somos puras repúblicas independientes, entre comillas, pero repúblicas artificiales que se formaron fruto de una jugada geopolítica del Imperio Británico en los años 1800. ¿Por qué los Estados Unidos no se separaron? ¿Y por qué nosotros nos atomizamos en 1001 republiquitas que cada una por sí sola no puede hacer frente? Ecuador es muy pequeño, no tiene relación de fuerzas frente a un rival como China, no tiene relación de fuerzas frente a un rival, ni siquiera como México, no se diga Estados Unidos, no se diga la Unión Europea. Somos países que van cada cual por su lado. Entonces, hay algunos historiadores serios actualmente que están trabajando en esto, en Argentina, en Colombia, inclusive en Brasil, que tal vez como movimiento amigo deberíamos abrirnos a ellos. Pero como digo, el tema va mucho más allá. Y lamentablemente este tema ustedes deben haber escuchado, el famoso tema de la leyenda negra, que yo antes decía eso es una cosa por ahí como teoría de conspiración, realmente es algo que existe y realmente nos ha hecho mucho daño. Y empieza y se trata de una subordinación ideológico-cultural y ahí es donde tenemos que atacar muchos de estos problemas.
viene también el tema material. El tema esto de estar privatizando todo, regalando a precio de gallina con COVID las empresas del Estado, dejando en la calle a mucha gente, empresas del Estado que además mueven la economía de las empresas privadas. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando toda la gasolina y los combustibles que dicen que era postpetrolera, mentira? ¿Por qué están haciendo fila las empresas extranjeras para quedarse con la producción petrolera y la distribución de combustibles en nuestro país si ya vamos a dejar el petróleo atrás? Eso es mentira, solamente es una jugada. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero que vamos a pagarles? Se lo van a llevar a los paraísos fiscales, no se va a quedar a mover aquí la economía y se va a agravar aún más el tema económico. Entonces, eso, chicos, quería compartirles. Esto me ha dado una oportunidad para exponer mi visión en estos aspectos, pero yo pienso que si queremos mejorar el tema de la salud mental, tenemos que ver como movimiento también estas otras esferas que todas confluyen hacia el ser humano, que es el objetivo de un enemigo, y tengo que decirlo así, porque política es así. Tenemos un enemigo que mucha gente no ve, y ese enemigo es el mismo enemigo que destruyó el Imperio Español hace ya más de 200 años. Tenemos nosotros que asumir con un sano orgullo nuestra historia, nuestro origen, y verla con un poco más de cariño hacia nosotros mismos, porque siempre nos estamos dando palo nosotros mismos y no nos damos cuenta que muchas de estas ideas nos vienen de afuera. Eso nomás, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la intervención y vamos a terminar con Mito. Buenas noches nuevamente. Bueno, básicamente Fernando poco más dice, todo lo que iba a acotar ya se lo llevó, ya me ganaron. Pero bueno, solamente quería acotar dos cosas. Por ejemplo, como comenzó Fernando, permitiéndome dirigirme a Pedro José, básicamente sería que no crean las estadísticas, como dijo una compañera anteriormente, son meros números que van jugándose a conveniencia. Nada más. Las estadísticas de aquí en este país no son serias, no son probables ni corroborables porque solamente son números. Si el gobierno ahorita quiere hacer ver que nosotros somos poco más y el mejor país del mundo, como en el tiempo de Moreno que decían que Ecuador es el país más feliz del mundo, simplemente lo pone en números, sale por la televisión y Ecuador es el país más feliz del mundo, a pesar de que todo el país esté muriéndose de hambre. Ya, lo siguiente, por ejemplo, era algo acotado también a lo de Fernando, por ejemplo, con lo que decía de la venta de los recursos del Estado. Y es una pregunta, creo que para todos o como lo quieran ver. Si uno adquiere una gallina de esas ponedoras que le pone un huevito diario, ¿no es cierto? ¿Qué haría usted? ¿Coge la mata y se la come el primer día? ¿O la mantiene con vida y espera consumirse un huevito diario por X cantidad de tiempo? ¿Qué preferirían? Tomando en cuenta lo que están haciendo ahorita con el tema del Estado y los recursos del Estado. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Venderlo, por ejemplo, como dicen ahorita, que vender el Banco del Pacífico para combatir la desnutrición infantil crónica? ¿O con los recursos que genera buscar qué hacer con ese dinero? Gracias. Gracias, Mito, y nos deja la interrogante ahí. ¿Qué prefieren? ¿Huevito diario o de la gallina? Pedro. Yo creo que antes de que termine este año tenemos que hablar estos temas específicamente que ha traído a la mesa Mito y que ha traído a la mesa también Fernando. Hay muchas cosas que obviamente no son blanco y negro, pero que necesitamos discutir. Lo que sí suscribo es con la claridad con la que Lorena nos ha puesto en línea respecto de lo que ha dicho también Mito, y es que la estadística, como la podríamos encontrar, es algo en lo que no podemos confiar. Pero, de alguna manera, al hacer nosotros nuestra proyección y compromiso en los planes que vayamos a comprometer con la gente, sí tenemos que tener una expectativa cierta de lo que esperamos lograr con las cosas que queremos conseguir. Es obvio que necesitamos más psicólogos, es obvio que necesitamos más formación continua, es obvio, hay cosas que son obvias que necesitamos más, pero hay dos cosas que tenemos que despejar: de dónde obtenemos los recursos para hacer que eso suceda y cómo funciona eso para poder determinar la medida de los recursos que necesitamos. Caso contrario, es como poner las cosas un poco en un costal roto. Entonces, si no hay estadística que confiar, sí tenemos que crearnos de alguna manera el criterio nuestro de cómo construir de una manera sustentable el proceso.
eso, de nuevo, yo estoy corto de batería ahí. Fernando, qué bueno verte. Mito, realmente esclarecedor siempre con palabras simples para todos. Gracias por la participación de todos. Ivana, de nuevo, súper. Los temas que quieras nos avisas. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Diego, la última intervención para poder ya cerrar este taller que se nos ha ido igual 2 horitas y bueno, ha sido muy, muy, muy importante este taller. A ver, Diego. Bueno, igual te felicito, Melanie. Gracias por estos talleres, Marlon, la organización, Fernando, Pedro José, todos, ¿no? Estamos aquí como un solo puño para poder sacar a nuestro país adelante con todos sus aportes, muy agradecidos de sus conocimientos, sus charlas y siempre estaré igual para poderle servir en todo lo que sea. Gracias, Melanie, por tan acertada charla, ¿no? Que en realidad todos pasamos por alguna etapa en nuestra vida que necesitamos de un psicólogo o alguien con más experiencia que nos pueda orientar en esta vida. Gracias a todos. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Diego, y muchas gracias también a todos por participar, por ser activos en el taller, y yo encantada de la vida. Siempre me gusta trabajar con ustedes. Así te vemos siempre, Melanie. Gracias como siempre. Mejor hay que ver si es que planificamos, como conversábamos al inicio, a ver si es que también hacemos una unidad vuelta de tus temas de psicología. Con gusto, También. Sí, a mí me parece. Yo me apunto. Sí, mija, mejor gracias igual a Pedro por siempre darnos también ese ánimo, esa fuerza para seguir. Gracias a Ivana, porque sabemos que también hay personas muy jóvenes por las cuales estamos haciendo esto, ¿no? Para cambiar, por un futuro para ellos, para nuestros hijos. Entonces esa creo que es la recompensa que queremos y por los cuales estamos aquí. Así que de mi parte, no sé, invitarles, por cierto, para el día sábado, tenemos un taller acerca de gestión política del medio ambiente, algo así, de sistemas de gestión política del medio ambiente, también cordialmente invitados. Como siempre, ya saben, igual los talleres, las grabaciones están en Facebook, en todas las páginas de la Legión Amigo. También se les pasa igual a WhatsApp, estamos en TikTok, así que por favor, y las personas que deseen adherirse también comuníquense con nosotros para poderles poner en contacto con los representantes de cada provincia para que puedan igual ser parte del movimiento. Así que por favor no decaigamos, no declinemos. Gracias. Y adelante con todos y una buena noche. Pedro José, ¿algo antes de irnos? Sí, efectivamente, quiero cerrar la noche con un propósito que nos va a ayudar a mantenernos enfocados en romper el sistema. Mito dice, tocar los temas de interés debe ser para ayer, tratarlos mañana es en vano. Y como siempre, gracias a la expositora por el tema de hoy. A todos los legionarios, que descansen y con muchas ganas de seguir adelante a trabajar. Los días que vienen nos van a traer un poco de contagios y demás. Cuídense, por favor, cuiden a sus familias y no desmayen porque vamos a salir adelante. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense. Buenas noches con todo. Gracias. Luego. Buenas noches.